Estamos en Mesa Chica, llegó la nota. Llegó la nota, la más esperada también, por la que más trabajamos, más trabajó Marcelo, y le damos la bienvenida a este programa, hasta el primer programa de Mesa Chica, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Gobernador, ¿cómo le va? Bien, bien, buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas tardes, deberíamos decir. ¿A qué hora se levanta, gobernador, usted? No, Hola. Se nos cortó. Congeló. Se congeló. Le La pregunté la hora y pregunta no de me quiso la... decir. Vos sabés que cuando estábamos por arrancar y él nos planteaba... ahí está. Ahí No, está, pero y lo justo volvimos estaba escuchándolo perfecto y... ¿A pero qué hora se bueno, levanta? primer ¿A qué hora programa, se levanta, muchas gobernador? gracias. ¿A qué hora Muchas arranca la gracias mañana? No, ¿Temprano? 6:30. ¿6:30? Oh, difícil, ¿eh? ¿Y a la noche tempranito a la cama? ¿Cómo? ¿Temprano a la cama a la noche? No, tampoco. Sí, intento, pero bueno, la dinámica familiar y bueno, y también relajar un poco, por charlar con mi compañera, bueno, todo eso, hacer un poco de vida familiar, estirar después un poco, cuando uno termina tarde. Gobernador, Pero bueno, en primer lugar me gustaría pedirle una reflexión sobre la designación del nuevo Papa. ¿Qué lectura hace de esta noticia que hoy es tapa de todos los diarios del mundo? no, la verdad que tengo la información que tienen todos, pero también me comuniqué con algunos referentes de la iglesia acá en la Argentina, todos cercanos al Papa Francisco, y la verdad que lo que les puedo decir es que la felicidad o la satisfacción que transmitían es tanto pública como privada, así que yo entiendo que un poco era, no sé si el señalado, el esperado por Francisco, pero que era de un grupo cercano a Francisco, y bueno, y eso se ve también en su trayectoria, en lo que hizo Francisco con él, que se lo llevó a trabajar al Vaticano, en la selección de obispos, y bueno, el nombre que eligió es muy significativo porque marca una continuidad con lo que fue el papado de León XIII, supongo que en ese sentido lo que uno entendería como bueno, rerum novarum, que todos los que algo sabemos del tema, fue significativo también para los derechos de los trabajadores, la justicia social, una iglesia que tuviera que ver con esa inclinación y con ese camino. Así que la verdad que es difícil pronunciarse desde acá con la información que uno tiene, es decir, el continuador, la continuidad de Francisco, veremos el papado que hace, las decisiones que va tomando, pero en principio ya desde el comienzo, desde su discurso, sus primeras palabras, y la verdad que uno, en lo que parecía que iba a haber una posibilidad de que se fuera hacia un lugar más conservador, bueno, pareciera que no, y eso a uno lo llena de alegría porque la verdad que el papel que tuvo Francisco, más allá de las opiniones personales, en la iglesia a nivel internacional, la despedida que tuvo, las decisiones que tomó, bueno, importantísimas, ¿no? Una apertura de la iglesia y una mirada vinculada a la inmigración, que ya la expresó el actual Papa cuando era obispo cardenal, y bueno, así que en ese sentido yo creo que algunas líneas muy prometedoras de la iglesia que inició Francisco parecieran que van a continuar. Gobernador, una de las noticias de la semana tiene que ver con el fracaso de lo que fue el proyecto de ficha limpia. Usted había señalado que el verdadero objetivo era proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la sorpresa final, el cruce de acusaciones que hay en estas horas, ¿para usted qué pasó? Mirá, no tengo información, así como te decía que hablé con obispos de Argentina y otros referentes para conocer un poco el perfil del nuevo Papa, de León XIV, te puedo decir que no tengo información de primera mano con respecto a qué ocurrió ayer. Sí, uno en lo público y en lo que puede leer, se lo acusa al gobierno, particularmente creo que a Santiago Caputo, de haber trabajado para la sorpresa, porque fue una sorpresa. Yo había hablado más temprano y parecía que tenían los Salida. votos para perpetrar ese camino de persecución política y proscripción.
yo lo dije siempre, lo repito ahora, uno dice, bueno, la interna. No, 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 no. No, 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 no. Cuando se trata de impedir que los mecanismos democráticos resuelvan quién va a desempeñar determinado cargo a través de decisiones judiciales, con la justicia que tenemos en la Argentina, ¿no? Con la justicia que tenemos en la Argentina, no digo en general, pero sí un sector que anida principalmente en Comodoro Pi, que cuando los acusados son del peronismo, y bueno, mucha dureza, mucha prontitud en las resoluciones, cuando son del macrismo, de la derecha, y la verdad que nunca avanza nada, nunca se resuelve nada. Así que si van a ser los jueces de Comodoro Pi los que resuelvan quién puede ser candidato y quién no, ya sea con sentencias o ahora agregamos con sentencias incluso que no implican la conclusión de todo el camino judicial, y bueno, la verdad que es un espanto, es un asco, es una vergüenza. Así que yo contento de que no haya prosperado. Después, ¿quién intervino? Algunos lo señalan a Santiago Caputo, así que habría que ver cuál era el interés del gobierno, y otros al macrismo. Ujú. Pero bueno, yo simplemente mirando con espanto cómo quieren intervenir en la democracia a través de resoluciones judiciales o de leyes que impidan candidatura. Bueno, me parece que eso no tiene que permitirlo ningún sector político. Ningún sector político. Porque después viene el boomerang, ¿eh? Para los que creen que están exentos, después un juez, cuando cambia, fíjense Menem, que era como cercano bueno, al poder económico de la Argentina, terminó preso por resoluciones judiciales. Más allá de las causas, hoy tenemos un poder judicial en el que no podemos confiar, y que si se meten en las decisiones de candidaturas, aún el que es más cercano después termina tal vez en otro lado. Así que la verdad que bueno, uno, después último que digo de esto, uno mira las encuestas y dice, qué desprestigiado está la dirigencia política, qué desprestigiado está tal sector, tal otro sector. Bueno, el más desprestigiado de todo es el Poder Judicial. Gobernador, Nadie cree que esto sea... ca- Sí. caído ficha limpia, ¿cree que Cristina va a ser candidata? Se hablaba incluso de una posibilidad de que compita por la legislatura provincial. Ahora estaría habilitada o con la posibilidad de competir por una diputación nacional. ¿Le gustaría? ¿Cree que debiera ser candidata? Y los candidatos que tienen que llevar el peronismo son los que mejor representan y más capacidad tienen para, por un lado, oponerse a las políticas de Milei que están dañando a la provincia de Buenos Aires. Entonces, nuestros legisladores provinciales o los diputados nacionales, por un lado, necesitamos que expresen esta posición, porque ayer se conocieron números de la industria y números de la construcción, sigue todo para abajo. Yo a veces da hasta vergüenza decirlo porque tenemos un presidente que insulta, que dice la cosa de cualquier manera, pero él decía, la economía sube como pedo de buzo, dijo, bueno, se hunde como buzo en pedo, podríamos decir. Porque la verdad que sigue cayendo el empleo, sigue cayendo el salario, sigue cayendo la producción y sigue cayendo el consumo sostenidamente. No Gobernador, recupera ni siquiera antes de que suba Milei y haga la evaluación más grande de la historia. Entonces sí, quienes mejor represente, por supuesto, y sin proscripciones. el lunes hay una reunión muy importante en el campo legislativo en La Plata. Se va a tratar el tema del calendario electoral, algo que usted venía reclamando. Es sin duda un hecho auspicioso, ¿no? Este acuerdo como para permitir que los bonaerenses podamos concurrir a las urnas del 7 de septiembre sin demasiadas complicaciones. Miren, ahí lo que yo digo es que las complicaciones que tenemos, más allá de los tiempos... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Yo los dejé de ver en pantalla. Más allá de los tiempos, los calendarios, los sistemas,
las complicaciones que tenemos tienen un nombre, Javier Milei, porque Javier Milei impuso este año un sistema nuevo para votar en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, es el de boleta única en papel, BUP, ¿no? Por sus siglas. Que es una forma de votar que nunca existió en la provincia de Buenos Aires, que desconocen los votantes, que consiste en una gran boleta donde hay que marcar, nunca se votó así en la provincia, y además la ley que mandó y logró aprobar el Ejecutivo es una ley que dice que las elecciones, si son el mismo día, las provinciales y las nacionales, para cargos provinciales y para cargos nacionales, tienen que ser en urnas distintas. ¿Por qué lo hizo? Y porque le conviene, o pensará que le conviene, o sea que manipuló el sistema electoral de la provincia para conseguir un beneficio para su fuerza política. ¿Y cuál es el problema que representa esto? Habría que votar el mismo día, si son concurrentes se llama, en dos urnas distintas, con boletas distintas, con sistemas distintos, porque la provincia de Buenos Aires vota con la boleta de siempre para autoridades provinciales. Entonces se hicieron algunos ejercicios, algunas simulaciones, que dieron que cada voto con este sistema nuevo y en dos urnas distintas, dos cuartos oscuros distintos, nadie hizo esto, nunca, lleva más del doble de tiempo. Entonces se hubieran armado filas gigantescas, colas gigantescas, mucha dificultad, mucho malestar para ir a votar, y probablemente eso genera, como pasó en la Ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Que votaron con dos sistemas distintos el mismo día, fue un caos. Tiene un nombre, Javier Milei. ¿Qué dijo Milei? Esto es para abaratar los costos, motosierra, no sé qué estupidez, porque ahora se estudió que no es más barato, peor. Y en segundo lugar dijo para evitar los fraudes, las conveniencias. Miren lo que hace. Bueno, lo clásico de Milei, cualquier verdura es capaz de decir. Pero fíjense que en la provincia de Buenos Aires llevamos, en este periodo democrático, nunca hubo una denuncia de fraude en una elección que tenga algún sentido. Entonces nos vino a arruinar un sistema electoral que funcionaba. Así que lo que dice que va a hacer anda mal, y además también a nivel de varios aspectos de, qué sé yo, la obra pública. Dice, vengo a arreglar la obra pública. Bueno, paró toda la obra pública. En esto también vino a romper, destruyó. Y entonces, ¿qué hicieron prácticamente todas las provincias? Algunas tienen otra estructura distinta que nuestra provincia y otra dimensión. Nosotros tenemos un padrón de 14 millones de bonaerenses que votan, y esto se hace con 40.000 mesas. Entonces, algunos que hicieron, hablé con algún gobernador, duplicar la cantidad de mesas. No hay ni escuela, ahora ya se vota en algunos lugares en el pasillo, en un club de barrio. Imposible duplicar la cantidad de mesas. Serían 80.000 mesas, presidentes de mesa, fiscales, padrones. No se puede hacer en la provincia. Entonces, para impedir eso, lo que planteamos antes de toda esta discusión es que la elección tenía que hacerse en 2 días distintos. Pero ¿qué problema había? Había paso, con lo cual iban a hacer 3 votaciones. Pero en el medio de esto, Milei también, por primera vez en la historia, modificó el tema de las pasos durante un año electoral, con lo cual ahora no hay paso nacional. Entonces todas las provincias rápidamente empezaron a sacar las pasos. Así que nos está cambiando el reglamento, la cancha, inclinándola. Entonces estamos tratando de que la gente pueda votar en paz para esto y pueda votar en tiempos y de manera eficaz. Esto recién ahora, y después de cambiado el desdoblamiento, después de hecho el desdoblamiento y sacado las PASO, vamos a tener 2 elecciones, una provincial, una para autoridades provinciales, otra nacionales. Pero, ¿qué dice la Junta Electoral? Hay que cambiar también los plazos de presentación de listas, sino, entonces estamos tratando de adecuarnos al desastre que armó Milei. Gobernador, votar se va a tener que votar, y lo meto en la elección provincial. Hablábamos recién con Marcelo del impacto que va a tener la elección porteña en el posible acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires.
¿Lo sorprende que haya dirigentes, tanto de los dos espacios? Bueno, lo tenemos a uno de ellos, es el intendente Guillermo Montenegro, pidiendo que haya un acuerdo para terminar con el antipopulismo, para eliminar al kirchnerismo, para derrotarlo. ¿Y qué piensa, qué impacto puede llegar a tener una alianza de esos dos espacios opositores en la provincia? Mira, yo hablo mucho con la dirigencia eh, y hay quienes se resisten a subordinar su identidad partidaria en los términos que lo está planteando la Libertad Avanza, que es que quiere someter, subordinar y de alguna manera convertir en algo secundario a toda la dirigencia política que antes era Juntos por el Cambio. Yo lo que escucho, y lo he hablado con varios dirigentes, es que hay muchos dirigentes radicales que no son liberal libertarios, no son anarcocapitalistas, no están, no quieren destruir el Estado. Mira, si uno habla con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, eh, que están tratando justamente de atajar de alguna manera y evitar las consecuencias de las políticas de Milei. Y yo qué sé, habría que preguntarles a ellos, ¿no? A toda la dirigencia política de la provincia, que yo no la veo consultándole al perro ya fallecido de Milei, que hay que hacer en la Argentina. No lo veo. Incluso con el caso de los radicales, del radicalismo, yo creo que hubo expresiones de la derecha en la Argentina, muchas veces, incluso había varios sectores del radicalismo que no estaban conformes con, de alguna manera, subordinarse al PRO. Pero ahora es subordinar sus ideas, sus convicciones, incluso su trabajo cotidiano, a lo de la Libertad Avanza. Y en el caso de Milei, es una expresión de la derecha bastante novedosa, porque parece, bueno, el odio es una palabra que usa mucho, ahora es contra los periodistas, así que expreso mi solidaridad con ustedes, odia el periodismo. Pero en términos de partidos políticos, parece odiar más a Alfonsín y a Irigoyen, incluso que a Perón, Evita, que a Néstor, que a la propia Cristina. No sé que a mí, ¿no? Pero, porque también ¿A usted hay le una tira diferencia también? que va más. No, no lo sé porque. Pero lo que quiero decir es que por primera vez hay una derecha que no solo es antiperonista, sino antirradical. Tenía un punching ball con la cara de Alfonsín este hombre. Y el radicalismo bonaerense es alfonsinista y es irigoyenista en buena medida. Entonces yo no sé, Montenegro, algunos dirigentes que vienen de la línea del PRO, pero yo veo que una unidad subordinada o de alguna manera opacada o puesta a trabajar para los intereses de la Libertad Avanza, no son libertarios los dirigentes en su mayoría territoriales, reales, que están en los pueblos, que están en las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y como Milei va contra los partidos políticos, yo creo que hay un tema con el radicalismo. Por supuesto que para aquellos del PRO que creen en el Estado, porque los hay, que creen en el Estado. Bueno, estuvo con Bueno, Frigerio muy difícil, hace yo unos lo veo. días, que se lo vio ahí en ¿Cómo? foto, que estuvo con Frigerio usted, gobernador, compartiendo mate, charlando. Sí, y con varios dirigentes, me reúno con muchos dirigentes de otros sectores, y yo creo que no comulgan con las ideas de Milei. Gobernador, en Más que son relación a... contrarios, muchos de ellos a la idea de Milei. Entonces, esta cuestión de llevar como candidatos a unos tipos que dicen lo que hay que hacer es aplicar la motosierra, que ya vimos la motosierra contra quién fue. Basta ver los números, no mi opinión. Pues contra los jubilados, contra las provincias, contra la obra pública. Y a nosotros nos paró 1000 obras en la provincia de Buenos Aires, las rutas nacionales que ni cortan el pasto de las banquinas. Ustedes ahí en Mar del Plata, cuando yo voy a Mar del Plata, me preguntan por la Rambla, Exactamente. obra pública. Obra pública. Milei, ¿qué hizo? Con toda la obra pública del país, la paró todo. O sea que yo, si fuera Milei, les diría, no hay plata, jódanse, para decirlo más claramente, a los marplatenses. La circunvalación que hicimos no estaría. Todo lo que, el hospital, no, bueno, páguenselo ustedes.
todos los problemas que hay con la salud, con la educación, que tienen que ver con la política económica de Milei, que la gente ya no puede comprarse el remedio en la farmacia, el que se lo compraba, ¿y a dónde va? ¿Al hospital público, al centro de salud? ¿O quién se puede pagar una prepaga? 500 lucas sale. ¿Qué ¿Quién pasa se con puede lo de la pagar Rambla, una escuela gobernador? privada? Sí. Lo de la Rambla, ¿qué pasa? ¿Se va a hacer las obras de la Rambla? Pues se estaba esperando. Mire, porque sabía que iba a hablar con ustedes, A ver, entonces le pregunté al periodismo ministro. verdad, a ver. Sí, sí, Ahí está, ahí está. Sí, A Milei ver. dijo, ven, acá, ¿se acuerdan en una entrevista antes de ser presidente? Ven, acá está, acá está el inversor que va a poner 15.000 millones de dólares, le dijo Fantino, para dolarizar la economía. Hay una impunidad, hay una impunidad. Pero bueno, me dice Catopodis A ver, que la fecha de adjudicación, el 8 del 5 de 2025. el 8 De la dice. licitación, y que es por ayer. 7 millones de dólares, 6 millones de dólares, que si uno dijera no hay plata, ¿saben qué fácil es gobernar diciendo no hay plata? O sea que Rambla, está. no, no hay plata. La plata está. La guita está para la Sí, Rambla. después obviamente una licitación, los pasos que tiene, la empresa que haga la obra, pero bueno, seguimos marchando con cuestiones concretas. Es UT, Centro de Construcciones S.A., YPF, una UT, ¿no? De Centro de Construcciones Sociedad Anónima, YPF, Compañía Constructora. Así que bueno, eso está adjudicado. Se adjudicó ayer. Quiero decir que estamos en una situación donde la cuestión política y la elección tiene que ver con estas cosas. Porque uno sigue empujando, cuando Milei, y esto hablé con los gobernadores de todas las provincias, de todos los agrupamientos políticos, Milei quiere fundir a las provincias. Paró toda la obra, nos sacó los recursos para las jubilaciones, para las cajas jubilatorias. Así que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con recurso propio. Y con Milei haciendo esto de discriminar, de fundir a las provincias. Y cada vez hay más necesidad. Cada vez hay más necesidad. Cada vez más responsabilidades tenemos nosotros, por decirlo así, porque el gobierno nacional se borró de todo. Acabo de inaugurar 2 edificios escolares en Ensenada, el edificio número 157 y 58, en nuestra gestión. Acuérdense que Vidal inauguró 65 escuelas en 4 años. 257 y 258, escuelas inauguradas. Le agrego edificios que estaban destruidos y reinauguramos 500. Y después 1.200 aulas, que son más o menos 200 más. Sumando todo eso, 1.000 escuelas. 1.000 escuelas llevamos inauguradas. Gobernador, ahí se ha instalado un debate entre lo público y lo privado, si el Estado presente o no. Faltó de parte del kirchnerismo, digo, lo englobo también a la última gestión de Alberto Fernández, de una crítica de la utilidad del Estado, o de que el Estado no solo tiene que estar presente, sino tiene que funcionar bien. Sí, ustedes recuerdan, en mi campaña para gobernador, la última, nosotros planteábamos que la disyuntiva era la derecha o los derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al turismo, hicimos ¿no? al esparcimiento, derecho al bienestar, derecho... Bueno, discutimos eso. En la provincia de Buenos Aires, a Milei nadie conocía qué iba a hacer, nadie sabía que la motosierra era para el jubilado, y después los palazos y protestas. Nadie sabía esto. Porque él había dicho, la motosierra es para la casta, como si fuera para un grupo de políticos privilegiados. Bueno, eso no pasó. Los políticos privilegiados andan aplaudiendo a Milei, son aliados de Milei. Mirá ahora que quieren ir varios juntos, ¿no? O sea, que no fue contra la casta, fue contra la gente. Perdón, ¿se escucha así? Sí, perfecto. Se me congela la imagen. No, perfecto. Bueno, la verdad. Perdón. Bueno, entonces yo sigo hablando. Ustedes, si pueden, avísenme si se llega a cortar. Se escucha, bueno, entonces, en la provincia de Buenos Aires, nosotros dijimos, en ese momento habíamos hecho 200 escuelas, ahora ya tenemos 260 casi. Centro de salud,
estamos con obras en hospitales. Por supuesto que falta un montón. Por supuesto que falta un montón. Siempre lo reconocimos y veníamos de gestiones muy malas. Pero en la provincia de Buenos Aires, la reelección fue por cerca de 20 puntos de diferencia con respecto a los candidatos de La Libertad Avanza, que era Píparo, y de Juntos por el Cambio, Cambiemos, que era Grindetti. 20 puntos de diferencia. Así que acá se ganaron las PASO, se ganaron las generales y se ganó en el balotaje. Eso no quiere decir que seamos perfectos, que todo funcione bien, pero le dimos una perspectiva a la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires no vive de las mesas de dinero y la timba. Vive de la producción, del trabajo, del turismo, del comercio. Todo eso le está yendo muy mal, horriblemente mal. Al que le va bien es al turismo en Camboriú, en Florianópolis, no en Mar del Plata, no en la costa argentina. Y bueno, nosotros advertimos que venía por ahí la política de Milei. Hoy tiene un dólar que no le sirve al turismo, que no le sirve al campo, y el consumo estancado tiene que ver con que los salarios no alcanzan, la guita no alcanza, y la jubilación no alcanza. Entonces, ¿quién va a consumir? Entonces, ¿qué hacen? Abren las importaciones. Yo esto lo contamos varias veces. Entonces, yo entiendo que hay mucho para mejorar, pero entiendo también que fuimos a una elección y estos temitas de Milei, mucha gente los entendió. Y eso lo hicimos recorriendo pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Creo que fui, no sé, 38 veces yo a Mar del Plata. 38 no es una exageración. Creo que fui 38 veces, no sé, acá debo tener el número 28, 38, bueno, un montón de veces. Y cada que fui, ustedes me entrevistaron y empecé a explicar de qué se trataba la política de Milei, que no era dolarización, voucher y destruir el Banco Central. Que cuando gobernara, le iba a hacer caso, 38 visitas al municipio, le iba a hacer caso a los conglomerados empresarios, a las corporaciones, que iba a trabajar para ellos, no para la pyme, no para el pequeño emprendimiento, ni siquiera para el empresariado argentino, no para la pesca. Miren el lío que armó con la pesca y va a seguir para peor, que es una política económica que ni siquiera quiero ponerme a discutir en términos generales, históricos, como economista, más allá de si está bien o está mal. A la provincia de Buenos Aires, que es una provincia de producción, trabajo, que necesita salud pública, educación pública, seguridad, no le sirve. Y se está demostrando, lamentablemente, lamentablemente se está demostrando, pues con muchísimo dolor de la gente. Muchas gracias por este contacto. Y usted sabe, lo saco de tema 2 minutos. Este programa se llama Mesa Chica. Mesa Chica. Le propongo un juego. Tiene que invitar a 5 personas a su mesa chica. Pueden ser políticos, deportistas, artistas. Un asado en la mesa chica de Kicillof. ¿Quiénes están presentes? 5. No, bueno, si es de todo el universo. No, 5. Hay que elegir 5. ¿Vivos o...? ¿Vivos o muertos? Bueno, uno quiere conocer, qué sé yo, desde Rosas, San Martín, Perón, Evita. Bueno, ahora el Papa Francisco, que lo conocí en vida y me parece que es una persona, un argentino fascinante, pero Maradona tiene que estar ahí, Cristina tiene que estar ahí. Nada, un asado. Bueno, y acá tenemos a Borges, que uno dirá, bueno, pero el pensamiento de Borges... La va a tener que agrandar la mesa, gobernador. ¿Vio el Eternauta? ¿Vio el Eternauta? Tenemos un país con tanta riqueza cultural, histórica, intelectual. La verdad hay que ser Milei para despreciar tanto a los argentinos, a la Argentina. Un par de premios Nobel en la universidad pública, tantas cosas buenas salen de Argentina. Bueno, ¿qué decía? Perdón. ¿Sí vio el Eternauta? Sí, lo vi. ¿Le gustó? Lo vi porque además mi compañera Soledad tiene bastante escrito sobre el Eternauta antes de que estuviera en Netflix, ¿no? Ajá. Entonces, yo fanático de Oesterheld. Ustedes saben que la familia Oesterheld es una familia además que vivió la tragedia de la dictadura argentina. Tanto Héctor, el que lo escribió, como toda su familia, sus hijas. No, la verdad que una muestra del genio y después de cómo una dictadura militar puede torturar y asesinar a un genio, como fue además un tipo solidario, militante comprometido, Héctor. ¿Y le gustó esta adaptación televisiva? Me encantó, la verdad que me encantó. Además conozco a varios de los que están ahí, a Darín no, pero sí a Sigman,
a Mosterín, bueno, varios de los que trabajaron en eso, yo lo estábamos esperando hace tiempo, una alegría, un éxito mundial de la Argentina al mundo. Además, muestra todo, dicen, el héroe colectivo. Correcto, pero también lo que representaba la Argentina industrial, productiva. Hoy inauguré una escuela técnica y ahí hay mucha reivindicación de, todos dicen, estamos con alambre, ¿no? De lo que representaba la escuela técnica, los inventores en la Argentina, todo eso que quiere destruir Milei, que quiere destruir Milei. Así que yo no es que lo estoy politizando, es que uno mira el Eternauta y ve la argentinidad al palo. Y un tipo que lo que admira es a Margaret Thatcher, igual. Hay diferencia. Hay diferencia. Y creo que también políticamente se está debatiendo mucho sobre esta lectura que deja el Eternauta, ¿no? Porque otra vez la polarización aparece también en cuestiones como esta. No, pero porque cada uno tiene sus opiniones, ve desde su óptica. Uno es respetuoso, el que se piensa distinto. Yo no he dicho ninguna guarangada, ninguna puteada, nada despreciativo de Milei, que a mí me insulta todos los días, no hay día que no me insulte. Pero ¿cómo le respondemos? Inaugurando escuelas. Así le respondemos a Milei, no con puteadas, inaugurando escuelas. Y más allá, digo, del vocabulario o el tono del presidente, ¿le preocupa también? Porque se ve que esto también se ha trasladado, no sé si seguro a las redes sociales, también un poco a la sociedad en general. ¿Cree que hay un cambio cultural que se instaló o que se va a poder revertir en algún momento? Mira, yo creo que habilitar, legitimar que al que piensa distinto no hay que respetarlo. Entonces, inventar apodos, descalificativos, insultar al que piensa distinto por pensar distinto es repugnante. Y termina mal, siempre terminó mal. Y yo lo veo, porque si el presidente de la nación, a alguien que, por ejemplo, ayer creo que estaba insultando a Maslatón o a Giacomini, yo justo los conozco a los dos, por hecho fortuito a Giacomini, que lo conozco en la facultad y había ido a mi secundario, ¿no? No compañero de mi división, pero sí a mi secundario. Por cierto que Pero no piensa como usted. ¿Qué? Que por Sí, cierto pero digo Giacomini que no piensa como usted. Siempre lo traté con respeto. Mirá que yo no estoy en nada de acuerdo probablemente con sus ideas, pero si cuando alguien piensa distinto es no discutir, no polemizar, que además cuando uno polemiza puede apasionarse, pero es muy distinto que insultar a la persona, porque decir odienla porque piensa distinto, este tipo generó... Me parece que es mal ejemplo, que lo haga un presidente habilita que de ahí para abajo, ¿qué te pueden decir? Claro. Mira, en un aula, en un secundario, alguien piensa distinto, no libertario, Boca River, no importa. Y entonces, ¿qué tenés que decir? No, cualquier insulto, puteada, odio al que piensa distinto, es repugnante, es horrible, espantoso, es mal ejemplo. Y yo, que muchas veces soy objeto de esta puteada o de esta desprecio, no voy a responder con la misma moneda. Miren que lo podría hacer, no me cuesta nada. Y es taquillero, porque en TikTok capaz que garpa un montón. Claro. Hoy digo eso, garpa en las redes sociales porque esto, parece, mirá qué bien, mirá. Bueno, pero se está acabando un poco, porque después, ¿qué pasa? Habilita que te ponen el auto enfrente de tu garage, y entonces insulto, y después lo que era un insulto antes se convierte en una trompada, y lo que era una trompada en una cuchillada. Y no estoy exagerando, lo digo con mucha conciencia. Fomenta la violencia, porque la violencia verbal expresa sentimientos que se pueden expresar con una puteada o con odio verbal, pero si ya estás odiando y ya estás despreciando, y bueno, ¿quién te dice que eso no se convierte en acto? Entonces lo que quiero decir es que como sociedad, y acá en la provincia de Buenos Aires, que no prolifere eso. Es muy malo, es muy peligroso. Entonces, y que lo haga el presidente de la Nación, toda esa manga de tuiteros que lo siguen y que insultan, al que piensa distinto. Incluso contaba lo de Jacobiti, porque es un tipo que era su mejor amigo. Pero si no lo adula, si lo critica, si no está de acuerdo, listo, chao. Así fue como terminamos en cosas espantosas. Y yo sé que es una política comercial, que él capaz está imitando a Trump,
Sí, pero queda mal. Queda mal. Está mal que lo haga Trump, pero bueno, es norteamericano, problema de él. Ahora, que lo haga es Milei. ¿A quién le ganó para hacer esas cosas? Gobernador, antes de despedirlo, uno de los temas de preocupación, habló de la educación, que siempre suele ser un tema sumamente importante en la provincia, y la seguridad es otra de las cuestiones centrales. ¿Qué reflexión puede hacer de la situación que se vive, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que es algo general, pero bueno, particularmente hablándolo a los vecinos de la provincia, de Mar del Plata puntualmente también? Varias reflexiones, algunas en diferentes planos. La primera tiene que ver que la cuestión de la seguridad tiene muchas facetas. Una es que la policía esté preparada, equipada, que actúe correctamente, con honestidad, con profesionalismo, que tenga los medios, los dispositivos, la tecnología, el equipamiento. Bueno, cuando llegamos a la provincia, y mirá que lo estoy diciendo desde que asumí y nadie me desmintió, gobernaba el PRO esta provincia. Y nosotros teníamos 1.100 cuadrículas y 790 patrulleros en total en la provincia de Buenos Aires. Imposible. Obviamente, después está cómo se cuenta, quién lo cuenta, pero esta es la realidad objetiva que teníamos. Si era un depósito de chatarra. La policía no tenía ni chalecos, ni pistolas. O sea, lo que quiero decir no es, culpa de ellos, sino venimos de muy atrás, porque Vidal, desde que llegó, que se fue, perdimos 10.000 agentes en la policía de la provincia. Y el sueldo de los policías no solo era menor al de la Ciudad de Buenos Aires o de las fuerzas federales, sino que le hizo perder 30 puntos de sueldo en los últimos tiempos al policía de la provincia. Entonces nosotros teníamos que reconstruir, teníamos que invertir, y a eso nos venimos dedicando. Compramos 6.900 patrulleros, había 790. ¿Alcanza? No, todavía falta. Esas motos que se ven ahí, pero también le subimos hasta equiparar los salarios de la policía de la provincia con la policía federal. Falta un montón, pero estamos equipando, cambiamos la formación de la policía, y después hay un montón de cosas, porque que un pibe vaya a afanar es un desastre, pero no es culpa o responsabilidad exclusivamente de si hay policía o no hay policía. Son muchísimas cosas lo que generan la delincuencia. Entonces son muchas cosas que hay que hacer en conjunto con los intendentes, tiene que ver con la educación, con los clubes de barrio, pero nosotros tenemos que, nuestra responsabilidad es equiparla a la policía y poner más policía. ¿Cómo lo hicimos? Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires está muy discriminada en materia de fondos a nivel nacional, históricamente. Nosotros aportamos el 40% de todos los recursos tributarios de la Argentina y recibimos el 7%. Otras provincias están mucho mejor, pero no importa, esta provincia es muy grande, generosamente en otra época se dio recursos, venimos peleando por los recursos. Y habíamos conseguido algo muy importante, plata para la seguridad. Un punto como 18 de la coparticipación adicional para la seguridad, el fondo de seguridad. Llegó Milei y lo cortó. Y obvio que son muchas cosas, pero para invertir, para esas motos hay que pagarlas. Se necesitan recursos provinciales. 750.000 millones de pesos, serán 600 millones de dólares, nos robó Milei. Nos robó, cuando digo robó, porque en un día de corrida cambiaria el otro día se gastó 400 millones de dólares para sostener un dólar que no le sirve al turismo, que no le sirve. Entonces no es que la plata no está, la usan para la timba, la usan para determinados intereses. Y nos sacaron los fondos. Entonces el otro día anunciamos con recursos provinciales, a pesar de esta discriminación en los recursos, un fondo de 170.000 palos. 170.000. Son esas motos, los patrulleros. Entonces tenemos este año 1.500 patrulleros que compramos para reponer y acrecentar lo que se va. Y bueno, incorporamos, el otro día se recibieron más de 3.000 agentes y ya tenemos más de 13.000 nuevos agentes, habíamos perdido 10.000. Entonces bueno, venimos recuperando, invirtiendo mucho, invirtiendo en tecnología, mejorando la coordinación entre lo que hace el gobierno. El otro día estuvimos, y estuvo Montenegro también, un centro de monitoreo, donde cuando hay un llamado al 911, por primera vez en la historia de la provincia, pasan dos cosas nuevas. Al intendente en su pantalla le aparece ese llamado, que decir a su secretario de seguridad. Entonces puede supervisar cómo funciona la policía,
los recursos municipales. Después lo otro que no había es que cada patrullero de la provincia está geolocalizado por satélite. Entonces ya no hay zonas liberadas o podemos trabajar y después está todo el registro. Llamaron en tal momento, fue o no fue el patrullero, cargaron la denuncia, se hizo tal cosa, se respondió de tal manera, tardaron tantos minutos. Todo eso en aras de seguir mejorando. Pero agrego otra cuestión. Esta es horrible para contarla porque siempre hablar de estadística es feo cuando hay hechos de inseguridad, porque cuando hay un hecho de inseguridad gravísimo, más allá de que las estadísticas mejoren. Pero en concreto tenemos el año pasado y los mejores números de la historia de las estadísticas, que no las llevo yo, las lleva Contegrán, las lleva la justicia provincial, el procurador lo puso Vidal, o sea que no podemos decir nada. El mejor número en materia de homicidios de la historia de los 25 años que hay historia de estas estadísticas. La menor cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes y en total. Pero claro, en la época de Vidal, para decir algo, había en promedio 1.000 homicidios en la provincia. Nosotros lo bajamos a 800 y menos, es un 20%, nunca bajó tanto. Pero 800 homicidios, obvio, somos 17 millones de habitantes, 300.000 kilómetros cuadrados, tenemos 4,4 homicidios cada 100.000 habitantes. Uruguay, por ejemplo, tiene 12. Búsquenlo porque son estadísticas internacionales. Claro, así se mide, se compara homicidios cada 100.000 habitantes, porque obvio que en una provincia de 200.000 habitantes no hay 800 homicidios, hay que comparar con cantidad de habitantes. Obvio que eso está distribuido también, pero ¿cuál es la preocupación mía? Seguir bajándolo, seguir mejorando todos los días. Eso es laburo cotidiano. Ahora, si las condiciones económicas, después está el tema de, obviamente, el narcotráfico, la droga. La droga que hay en la provincia, la que se vende en la provincia. Cuando nosotros, el año pasado, desmantelamos 20 organizaciones de narcotráfico. 20. Son números muy buenos, pero sigue habiendo. Ahora, para que haya droga tiene que llegar a la provincia. No se produce cocaína en la provincia, ¿estamos de acuerdo? Ni drogas sintéticas en la provincia. ¿Dónde se producen? Bueno, la cocaína llega a la provincia de Buenos Aires y viene del exterior, en general de nuestra frontera norte. Para que alguien pueda vender droga en la provincia tiene que entrar al país. Y eso no depende de nosotros. Entonces, yo digo, hay que articular, porque cuando llega cocaína a la provincia de Buenos Aires recorrió 1.500 kilómetros y nadie la paró. Y eso no es por supuesto que son todas las cosas juntas. Pero el narcotráfico, las bandas criminales, son un tema de la justicia federal y del gobierno nacional. Entonces yo no le estoy echando la culpa, digo, hay que coordinarlo y articularlo. Trabajar pero juntos. Nadie se puede... Claro, ni podemos andar tirándonos entre unos y otros. Entonces, el municipio tiene que contribuir, la provincia tiene que contribuir, el gobierno nacional tiene que contribuir. La justicia tiene que contribuir, que es otro poder del Estado. Entonces, esto obviamente que en el momento que ocurre, vos decís, bueno, ¿y quién no estuvo? ¿Cuándo llegó? ¿Dónde pasó? Después necesitamos que los pibes y las pibas tengan dónde estar, que no sea afanando, no sea con la droga. Para eso tiene que haber un montón de cosas que hay que discutir. Es todo junto. La policía nosotros la seguimos equipando, a pesar de que Milei nos cortó el fondo que había conquistado la provincia entera, no este gobernador, la provincia entera, para invertir más en seguridad. Gobernador, lo veíamos recién ahí en las imágenes con el intendente Guillermo Montenegro, que lo viene castigando, no sé si lo sigue en redes sociales, pero que lo viene castigando seguido. ¿Cuál es hoy su vínculo con el jefe comunal? No, tuvimos una muy buena reunión. Yo hago lo mismo, me parece que después vienen las épocas electorales, los posicionamientos políticos, esto que me decían que algunos intendentes quieren participar o subordinarse a la Libertad Avanza, a Milei, o algunos dirigentes pasarse. No lo sé, yo no puedo opinar porque son decisiones de cada uno de ellos. El tema es que yo supongo que al intendente de cualquier localidad de Mar del Plata, cuando va le dice, intendente, falta tal cosa, falta tal otra, de educación, de salud, de asfalto, de infraestructura. Y eso yo lo traduzco al castellano, más Estado, no menos Estado. Es obra pública, no menos obra pública. Entonces, ir de socio con alguien que dice, soy el tipo que va a destruir el Estado de adentro, para un intendente es difícil. Por eso tal vez
Milei no tiene muchos intendentes. Porque ¿quién te va a decir? Al vecino, ¿qué le vas a decir? ¿No hay plata? No, ni venga, no hay plata, voy a hacer un ajuste, estoy con la motosierra. No creo en la educación pública, no creo en la salud pública, no creo en la obra pública. Cuando ustedes lo llamen, o ahora si los oyentes están hablando, van a decir, Kicillof, falta la ruta 11, hiciste todo eso, ahora tenés que hacer el tramo que va... Bueno, Milei paró toda la obra pública en todo el país. Las rutas nacionales empiezan a tener cráteres, no le cortan el pasto. Entonces, ¿cómo se concilia la demanda de los vecinos y la necesidad de nuestro pueblo? Que no todos se pueden pagar todo por privado. Perfecto, digamos, el que tiene avión privado, el que vive en un barrio privado. Y hay que ver, porque el que vive en un barrio privado, el otro día me agradecían por la ruta 11, sale 180 palos verdes. Les cuento una brevísima historia. Sí. Inauguramos ahí en el municipio de Lavalle, en General Lavalle, un supermercado muy grande, creo que era un Carrefour. En Madariaga, un Carrefour. Entonces es enorme, es hermoso. Y eran 100 puestos de trabajo que eran del municipio, gente del municipio de Madariaga. Bueno, están echando gente. Pero voy al comienzo de la historia. Vino el gerente general del supermercado, qué sé yo, diciendo es una inversión privada, fantástica, porque los privados invertimos. Yo le agradecí muchísimo, porque es cierto. ¿Por qué hay más turismo ahí? Porque es más fácil llegar, pero le digo, ¿y por qué inauguraron? Porque esto es autopista. Bueno, sí, la hizo el Estado. O sea que no es o el privado o el Estado, son las dos cosas. No, juntos. Son las dos cosas. Y le digo, bueno, ¿y cuánto salió este local? $2 millones. Es una inversión privada importante. 100 puestos de trabajo, agradecidos. Importante las empresas que invierten en el país y particularmente en la provincia. Perfecto. ¿Saben cuánto salió el primer tramo de la ruta? $180 millones. Claro. O sea, para que se pueda instalar esa inversión, hace falta la otra, que es de $180 millones, que no puede hacer ningún privado, porque en ningún lado los privados hacen las autopistas. Es el Estado que en todo caso la puede concesionar, eventualmente. Pero la construcción en general es pública. Lo mismo con un aeropuerto, lo mismo con el puerto. Son grandes obras públicas. Entonces, fíjense las dimensiones y la complementariedad entre el Estado y el privado. Y ahora están echando gente. ¿Por qué? Porque Milei destruyó el consumo, porque el consumo popular está destruido. Entonces, han caído las ventas en todos lados. Entonces, cayeron las ventas, entonces echan del supermercado. Ponele que echan. Y después el tipo que laburaba no tiene sueldo. ¿Y qué pasa con el consumo? Cae más. Este es el modelo de Milei. Sin mercado interno, sin turismo interno, y ahí al fondo. Porque ni siquiera está haciendo la política que prometió en las elecciones de dolarizar y romper el Banco Central. Está haciendo un plan de ajuste convencional, que lo hace este Toto Caputo, Messi de la finanza, que ya lo habían echado del gobierno de Macri, y ahora volvió, y que yo creo que no es ni liberal, no, seguro, no es ni liberal, ni libertario, ni anarcocapitalista. Es un tipo de los bancos, de las financieras. Laburaba ahí con la timba de Wall Street. Y viene acá y le hace el negocio a la timba. Pero Mar del Plata y a la costa argentina, bonaerense, nada. Gobernador, bueno, muchísimas gracias. Nos extendimos más de lo que teníamos previsto, así que le agradecemos el tiempo. Nuestro primer programa, agradecidos, por cierto. Y cuando venga a Mar del Plata le invitamos a nuestro estudio. Felicitaciones a Mesa Chica. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.